Bien, hermanos, vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 8. Vamos a ir a Lucas capítulo 8. Vamos a estar en el versículo 24. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Vamos a tener una breve reflexión ahí en este pasaje el día de hoy. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana reflexionemos un momento en la pregunta que hace Jesús en el versículo 25. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está su fe? Le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Dónde está su fe? Les dice Jesús a ellos, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que podemos nosotros considerar o una de las cosas que podemos nosotros reflexionar es cómo se ve la fe en tiempos difíciles. ¿Cómo se ve la fe en tiempos difíciles? Eh, a veces, cuando estamos tranquilos y cuando no hay dificultades, hermanos, estar tranquilo es fácil. Estar en nuestros cinco sentidos, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no nos dominen, es fácil. Cuando no está pasando nada difícil, cuando no hay una tormenta. Pero lo opuesto a la fe, hermanos, es el pánico, como podemos ver en esta historia. En esta historia, hermanos, de Jesús, lo opuesto a la fe es el pánico. Si ustedes se fijan en el contexto de esta historia y en las palabras de Jesús y en la interacción que Jesús tiene con sus discípulos. Entonces, en esta historia, lo opuesto a mostrar fe es mostrar pánico. Por eso Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaban mostrando ellos? Lo opuesto a la fe. Pánico, ¿verdad? Es decir, descontrol, es decir, falta de confianza, etcétera. Entonces, eh, esta pregunta de Jesús, hermanos, es muy interesante y es muy profunda, ¿verdad? Porque, bueno, queremos reflexionar qué quiere decir Jesús, qué quiere decir Jesús bíblicamente, espiritualmente, cuando les pregunta a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Acaso no tenían fe? Y bueno, quiero que reflexionemos en tres cosas en esta mañana, tres cosas. Primero, recordar, hermanos, número uno, recordar que la fe es algo intencional. Eso es lo primero que nos enseña esta historia, que la fe es algo intencional. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si ustedes se fijan en la historia, y esto es algo que quiero que reflexionemos y que veamos, si ustedes se fijan en la historia, hermanos, Jesús no les dice a los discípulos que ellos no tienen fe. Fíjese bien en esto. Jesús no le dice a sus discípulos que ellos no tienen fe. No les dice, ¿por qué no tienen fe? Se fijaron en la pregunta, hermanos. Y de hecho, revisando un poco el texto original para ver cómo está construida la oración es igual. ¿Dónde está su fe? Déjeme, le pongo un ejemplo, a lo mejor muy sencillo y muy obvio, pero es como si yo pregunto, ¿dónde están mis llaves?
Cuando yo pregunto dónde están mis llaves, inferimos o se supone que tengo unas llaves, ¿cierto, hermanos? Eso es diferente a preguntar, ¿por qué no tengo llaves? Yo, ¿por qué no tengo llaves? ¿Verdad? Es diferente a decir, es decir, hay una diferencia entre decir, yo, ¿por qué no tengo llaves? Y decir, ¿dónde están mis llaves? Hay una diferencia entre esas dos preguntas, porque una quiere decir que no tengo, la otra quiere decir que sí tengo, pero no sé dónde están. La pregunta de Jesús, hermanos, en la construcción del idioma original aquí es, ¿dónde está tu fe? ¿Se fija, hermanos? Por algún lado está, pero no sé dónde está. Es como, ¿dónde están mis llaves? Yo sé que tengo unas, sé que están perdidas, sé que mis llaves están perdidas en algún lugar de la casa, o dónde está mi celular. Bueno, eso usualmente no se nos pierde, ¿verdad? Y los que tienen iPhone y tienen Apple Watch, bueno, ahora lo pueden encontrar muy fácilmente. No me paga Apple Watch, no me paga nada, para que sepan, ¿verdad? No soy patrocinado por ellos. Pero bueno, el celular no se nos pierde, pero las llaves sí se nos pierden. Pero cuando usted las pierde, dice, ¿dónde están mis llaves? Es porque tiene unas llaves. Cuando Jesús dice, ¿dónde está tu fe? Es porque hay una fe, porque los discípulos tienen fe, no porque no la tengan. Lo que pasa es que está perdida. Eso es lo que Jesús quiere que ellos recuerden, y lo que nos quiere mostrar Jesús aquí con la construcción, tanto en el idioma original, en el griego, como en el castellano, que la tradujeron muy bien. ¿Dónde está tu fe? Quiere decir, ¿dónde está? Ustedes tienen una fe, pero ¿dónde está? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? El primer punto es la fe es intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, hermanos, no prende de manera automática, no prende como el aire acondicionado, hermanos, cuando usted lo pone en automático. ¿Verdad? Usted va al aire acondicionado, por lo menos aquí en Estados Unidos, o si tiene en un aire acondicionado que usted lo pone en grados y automáticamente prende y apaga, ¿verdad? O como el calentador del agua, lo puede poner en automático y prende automáticamente cuando es necesario. La fe, hermanos, no prende de manera automática cuando enfrenta una tormenta. La fe es algo manual, hermanos. ¿Me explico? La fe es algo manual. La fe no prende de manera automática, es decir, no basta con tenerla. Los discípulos tenían fe, pero quizá ellos pensaban, hermanos, que la fe prendía de manera automática, que la fe prendía de manera automática como un calentador de agua, como el aire acondicionado, como cuando usted apaga la televisión y la pone, o prende la televisión, está viendo y la pone que apague en 10 minutos porque usted se queda dormido. Que hay televisiones que tienen esa función. La fe no funciona de esa forma, hermanos. La fe prende de manera manual, la fe prende de manera intencional. Por eso el primer punto es, la fe es intencional, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Le dice Jesús a sus discípulos, ¿dónde está tu fe? Ellos tienen fe y nosotros tenemos fe, pero a veces pensamos, hermanos, que la fe funciona de manera automática y no, la fe funciona de manera manual, la fe funciona de manera intencional. ¿Sí? Debemos sacar nuestra fe y debemos usarla de forma racional. De nuevo, entonces, tener fe, hermanos, llenarnos del Señor Jesucristo y llenarnos de fe, no quiere decir que es un sentimiento o que es algo dentro de nosotros que cuando enfrentemos algo, solito va a aprender. Usted dice, ¿por qué a veces me siento tan lleno de fe y a veces no? Es porque la fe no funciona de manera automática. Hay que encenderla, hermanos. Hay que prenderla. Cuando viene algo, prendo la fe. No funciona de forma automática. Si nosotros esperamos eso, la tormenta nos va a devorar. Si nosotros esperamos que la fe prenda de manera automática, la tormenta nos va a devorar y nos va a pasar lo mismo que nos pasa, que les pasó a los discípulos. Por eso hay personas de fe. Fíjese bien en esto que le voy a decir. Por eso hay personas que tienen mucha fe, que usted los ve entrando en pánico y los ve entrando en desesperación. Y dices, pero ¿por qué se comporta así? ¿O por qué me comporto así si yo tengo fe? Claro que tiene fe, solamente que no la ha encendido, no ha echado mano de ella. Necesitamos hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos al segundo punto. Segundo, ¿qué nos enseña esto? Lo que Jesús, ¿cómo encender la fe entonces de manera manual? Recordar lo que Jesús ha hecho en mi vida, ¿verdad? Lo que Jesús es en mi vida. Recordar en general lo que Jesús es. Recordar lo que Jesús es, ¿verdad? Es el segundo
Punto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el gran error de los discípulos en esta historia, el grave error de los discípulos en esta historia es enfocarse en Jesús, perdón, enfocarse en la tormenta en lugar de enfocarse en quién, en Jesús. El grave error de los discípulos en esta historia, hermanos, es enfocarse en la tormenta en lugar de enfocarse en Jesús. ¿Por qué le digo esto? Póngase a pensar, hasta este punto de Lucas capítulo 8, recuerde un poco todo lo que los discípulos ya habían visto en Jesús. Póngase a pensar en esto un momento. Recuerde todo lo que los discípulos ya habían visto en Jesús. ¿Qué habían visto los discípulos? Estos que están aquí despertándolo desesperados y en pánico, diciéndole, Jesús, despierta, que nos estamos hundiendo. ¿Qué lo habían visto hacer ya, hermanos? Bueno, si damos vuelta a la página, había resucitado a al hijo de una viuda, había sanado a un leproso, había llamado a Mateo, había alimentado a la multitud, había sanado a un hombre paralítico, había sanado a mucha gente, Lucas capítulo 4. Bueno, ¿para qué seguimos? Los discípulos, hermanos, habían visto muchos milagros de Jesús. Tener fe, hermanos, primero, tener fe es recordar que la fe es manual, no automática. Yo debo encenderla. Yo la enciendo, no se enciende sola. Ese es el grave error de las definiciones evangélicas de fe. Pensar que la fe es un sentimiento automático que se enciende solito por el emocionalismo. No, hermanos, la fe es algo racional, es algo del corazón, sí también, es algo del espíritu, sí también, pero es algo racional de lo cual yo echo mano. Si los discípulos, hermanos, aquí, fíjese, si los discípulos aquí hubieran puesto sus ojos en Jesús, ellos hubieran dicho, ok, antes me estoy empezando a sentir desesperado. Estoy empezando a sentir una gran desesperación porque la barca se está hundiendo. Pero Pedro, Juan, Jacobo, no se nos olvide que hace unos días sanó a los leprosos. No se nos olvide que hace unos días sanó a los paralíticos, que resucitó al hijo de la viuda, que alimentó a una multitud. No se nos olvide eso. Eso es echar mano intencionalmente de la fe. ¿Me sigue? Eso es echar mano intencionalmente de la fe. Y en ese momento, hermanos, la confianza domina nuestra vida más que el pánico y decimos, ok, está la tormenta fuerte, pero sabemos quién está con nosotros en el barco y lo que Él es. Y lo que Él es. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Porque el problema, hermanos, es que el pánico nos hace olvidarnos, como les pasó a ellos, de todo lo que Jesús ha hecho. Entonces también nosotros debemos como calmarnos y decir, ok, Jesús me ha sacado de esto antes, Jesús me ha sanado, Jesús me ha salvado, Jesús borró mis pecados, Jesús me sacó de estas situaciones. Sí, está fuerte la tormenta, pero calma. Calmémonos. Sí está fuerte, siento ansiedad porque la barca se está hundiendo y siento ansiedad porque la tormenta de verdad está fuerte, pero también me acuerdo del leproso y de la alimentación de la multitud y también me acuerdo de lo que Jesús ha hecho en mi vida, así que me voy a calmar. Los discípulos debieron saber, hermanos, que no se iban a ahogar, que no se iban a hundir porque Jesús estaba con ellos. Dice un escritor, hermanos, no recordar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida es no querer creer lo que Jesús ha hecho en mi vida. De nuevo, no recordar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida es no querer, es rehusarnos a querer, pero es rehusarnos a creer, hermanos, es no querer recordar. Cuando estamos tan ahogados en la tormenta presente, yo rechazo todo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Rechazo todo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y eso, hermanos, es la muestra más grande de falta de fe. Yo sé que se pueden empezar a sentir ansiedad y la tormenta fuerte y miedo, pero entonces ahí es donde recordamos, ok, yo me acuerdo del leproso, me acuerdo de la alimentación, me acuerdo de la resurrección, me acuerdo de todo eso, me acuerdo de todos esos episodios, pero en mi vida, y eso me va a traer paz. ¿Sí?
Tercer punto, hermanos. Debemos echar mano de la fe es recordar cuánto nos ama Jesucristo. Echar mano de la fe es recordar cuánto nos ama Jesucristo. Mire, esta misma historia, hermanos, hay algo muy curioso que yo veía ayer que estudiaba estos pasajes. Entonces, escogí Lucas, hermanos, pero Marcos cuenta la misma historia y Marcos incluye un detalle que quiero compartir con usted que Lucas no incluye. Vamos a Marcos capítulo 4. Usted sabe que no soy fan de andar brincando de un pasaje a otro, pero hoy voy a hacerlo porque es importante ver este detalle. Lucas capítulo 4, verso 38. La misma historia, pero contada por Marcos. Es la misma historia, solo hay un detalle que quiero que vea. Lucas capítulo 4, verso 38, versículo 38. Dice, bueno, vamos a leer la historia porque es breve, vamos a leerla rápidamente. Marcos, 4, 35, dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató, verso 37, se desató una tormenta feroz. Olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Mira el 38, aquí quiero que note el detalle. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada, hasta llevaba almohada Jesús. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Este es el detalle, hermanos, que Marcos incluye que Lucas no, ¿verdad? Esta pregunta final del verso 38, ¿no te importamos? ¿Se fija, hermano? Cuando se están ahogando, hermanos, ellos se llenan, ya vimos en los dos puntos pasados, que a ellos se les olvida quién es Jesús, se les olvida que la fe es algo manual y por lo tanto, ellos ven a Jesús tan tranquilo y ellos, la conclusión a la que llegan es, no le importamos a Jesús. ¿Se fija, hermano? No le importamos y por eso le preguntan, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjese la pregunta, hermanos, de ellos. Lucas no hace, o sea, en la narración de Lucas no hay esta pregunta. En la narración de Marcos, Marcos incluye esta pregunta, ¿no te importamos? En otras palabras, a mí me suena esto, no sé, a lo mejor estoy mal, pero a mí me suena esto como, ¿no nos amas? ¿Que no nos quieres? ¿Que no nos amas? Señor, despiértate, ¿no te importa que nos muramos? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Verdad? Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo le pueden preguntar esto a Jesús? ¿Cómo podemos preguntar? ¿Cómo un discípulo de Jesús puede preguntarle a Jesús, Señor, ¿yo no te importo? ¿Qué acaso no te importo? ¿Por qué es que esta tormenta se siente tan fuerte que parece que yo no te importara? ¿Ah? Fíjese, hermanos, la pregunta de los discípulos, meditemos en ella un momentito. Parece que yo no te importo, ¿no te importo? Esta tormenta es tan fuerte, esta barca se está hundiendo tan violentamente que de verdad pareciera que no te importo. Pareciera que no te importo. Qué interesante, hermanos, porque un tiempo después, ¿qué es lo que Jesús viene a hacer por los discípulos y por nosotros? Jesús viene a morir por nosotros, ¿verdad? Jesús viene a dar su vida por nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros preguntarle, Señor, ¿no te importo? Cuando el Señor ha estado dispuesto a dar su vida por nosotros, hermanos. ¿De verdad no te importo, Señor? Y la respuesta de Jesús no respondió a esta pregunta aquí, hermanos. No se puso a decir, porque yo creo que estaba medio dormido Jesús, según el verso 39, estaba apenas despertando Jesús, ¿verdad? Y si Jesús era como yo no respondo preguntas importantes cuando estoy despertando, ¿verdad? Jesús no responde y no se pone a decir, no, sí me importan, mire, Jesús va y muere por nosotros, hermanos. Jesús va y es clavado en la cruz por nosotros. ¿Qué más muestra queremos para darnos cuenta cuánto Jesús nos ama?
Si nosotros entendemos, hermanos, lo que Jesús ha hecho por nosotros, cuánto nos ama, no se nos va a olvidar, no se nos va a olvidar, hermanos, lo que Jesús está dispuesto a hacer, lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros en medio de la tormenta. Ah, eh, ¿Cómo podemos decirle a veces, de verdad no te importo? ¿Por qué me has dejado estar en esta? ¿Por qué estoy en esta situación? A veces la barca se ve muy violenta, hermanos. La tormenta se ve muy violenta y la barca se mueve de una manera muy fuerte y muy fea. Pero debemos recordar, hermanos, lo que se les olvidó a los discípulos. Todo lo que hemos visto que Jesús ha hecho con nosotros. Recordar eso y recordar su amor van a hacer que esa maquinaria de la fe encienda de manera manual y digamos, no, esta barca no se va a hundir. Esta barca no se va a hundir hoy. Se ve todo muy fuerte, pero esta barca no se va a hundir hoy. Entonces, hermanos, la invitación para el día de hoy, el ánimo para el día de hoy, con esta historia de Lucas capítulo 8, es recordar, hermanos, que nuestra fe, recordar que nuestra fe no es un sentimentalismo, no es un sentimiento bonito, es algo basado en nuestra historia con Jesús, es nuestra historia con Jesús, es recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, recordarlo, hermanos, para no entrar en pánico. Recuerde que lo opuesto a la fe es el pánico, es perder el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Eso es lo opuesto a la fe. Así que debemos recordar, hermanos, siempre lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿verdad?